¿Cómo está la economía en este tiempo? ¿Qué ocurre con las exportaciones y con las importaciones? ¿Qué sucede además con algunos índices que están marcando ya que la producción industrial del país ha comenzado a tener resentimiento? ¿Qué sucede con el dólar y además con la crisis internacional? ¿Cuánto tiene que ver esto con lo que ocurre con la economía externa y cuánto con los problemas internos? Temas para hoy en Debate Industrial. Soy Néstor Esclausero y ya comenzamos a compartirlo. Miguel Ponce, gerente de la Cámara de Importadores. Miguel, gracias por venir. A ver, ¿cómo están las importaciones en este momento? Bueno, vos sabés que ya llevamos varios meses de esto que se denomina comercio exterior administrado, ¿no es cierto? Diríamos que hay un periodo que inició, que es cuando yo estuve la última vez por aquí, que fue cuando se planteó la imposición de las declaraciones juradas anticipadas de importación, que vinieron a sumarse a la situación que se daba básicamente anteriormente solamente con las licencias no automáticas. Si antes estábamos preocupados porque había un control sobre 600 posiciones y parecían mucho, hoy recordando aquello era un Edén, ¿no es cierto? Porque a partir de ahí la totalidad... Todo se fue complicando, digamos. Digamos, y ahora todo necesita, cualquier cosa que ingresa al país necesita, ¿no es cierto?, de la aprobación de las declaraciones juradas anticipadas de importación. Esto ha tenido como idas y vueltas, yo diría. Toda una primera parte fue bastante complicado hasta que se fue, diríamos, alineando y todos los diferentes actores fueron aprendiendo la metodología y tuvimos tiempos de dureza, ¿no es cierto?, que han originado una caída, entre otros temas, porque acá hay una parte de mercado, por supuesto, y de la desaceleración de la economía mundial e internacional en particular, y por otro lado, la propia, como se denomina, las trabas, ¿no es cierto?, al comercio exterior, que se ha conjugado para generar prácticamente 5 meses de caída de las importaciones. Lo preocupante, en todo caso, después lo podemos ampliar, es que esto también tiene que ver con que vamos el tercer mes consecutivo de caída de exportaciones, ¿no es cierto? Y esto tiene una vinculación. Tiene que ver una cosa con la otra. Absolutamente. Porque, digamos, esas importaciones también son bienes de capital, es decir, lo que se necesita para producir. Correcto. El 80% de lo que entra al país son insumos para la industria, el campo, los servicios y energía, ¿no es cierto? Entonces, digo, cualquiera de estas situaciones que uno analiza está absolutamente ligado con el nivel de actividad. Un nivel de actividad que, por supuesto, cuando empezamos a hablar de estos temas, allá por fines del año pasado, estaba arriba de un 85% el nivel de actividad, hoy ha bajado a un 72%, con lo cual anteriormente prácticamente la capacidad instalada estaba usándose en su totalidad, mientras que hoy esto tiene que ver con lo que hablamos hoy, comienza a notarse. Diríamos que estos meses que han sido los más duros han terminado originando efectos secundarios que ya impactan sobre la economía real, lo que tiene que ver con la caída de las exportaciones, problemas ya de mano de obra, algunas situaciones que comienzan a generar efectos exactamente adversos a los que se buscan, que han originado que en la última semana, particularmente en las últimas 2 semanas, haya empezado a fluidizarse este proceso que nosotros esperamos se consolide. Lo que estás diciendo es que están permitiendo el ingreso de más productos. En efecto, se está aprobando mayor cantidad en porcentaje de las declaraciones juradas. Por supuesto que esto no es uniforme. Hay sectores en los que este tema está fluyendo, yo diría, normalmente, fundamentalmente aquellos sectores que se está buscando que vuelvan a generar, diríamos, actividad industrial genuina, y por otro lado hay algunos otros sectores a los que, por supuesto, tienen parado todo. Claro. Entonces, la heterogeneidad que se da en términos globales con la importación también tiene resultados, ¿no es cierto?, de las reacciones que se originan. ¿Hay gente que está parada totalmente por esto? Hay gente que tiene problemas, ¿sí? Hay gente que está con problemas, algunos bienes de consumo finales que tienen producción nacional, por ejemplo, aunque esta producción nacional sea insuficiente, están parados, y después está ocurriendo en los sectores industriales estas particulares situaciones en las cuales vos tenés 50 insumos que se consolidan en una línea de producción y entran 49, pero uno no te entra y esto te para el conjunto. Claro. Esto es lo que tiene que ser Ahora, comprendido. las importaciones ahí desde el punto de vista de bienes de capital o como para producir, ¿no? ¿Qué ocurre con las otras? Las de bienes de consumo. Las que vienen de China, digamos, para el consumo masivo. Ah. ¿Cuánto impactó eso en el comercio? ¿Qué números tienen con respecto a eso? Paradójicamente se da una situación que es preocupante,
porque los bienes de consumo este mes han caído, o sea, en junio, ¿no es cierto?, terminado, han caído en relación a la caída interanual ha sido del 19%, que es importante, pero paradójicamente es la mitad de la caída de bienes de capital. Bienes de capital cae el 38%. Si quitamos vehículos, esto llega a casi el 43%. Con lo cual, es decir, la mitad de lo que se importaba antes en términos de parque industrial, ¿no es cierto?, y de renovación de ese parque industrial, es lo que ha generado el mayor impacto. Y entonces esto nos hace pensar muy claramente de que estamos en un problema en el presente, pero que nos está anunciando un problema en el futuro. ¿Por qué? Porque este tema impacta directamente en la competitividad industrial, y seguramente luego tocaremos, cuando hablemos de exportaciones, qué tiene que ver, ¿no es cierto?, el que no se renueven los elementos necesarios en términos de tecnología, cómo esto te quita, ¿no es cierto?, la competitividad lograda, que se suma a la pérdida de competitividad con la brecha cambiaria. Miguel, la brecha cambiaria nos está originando un segundo agregado muy difícil, que ¿no es vino a cierto?, partir de lo que ocurrió a fin de año, que ¿no? viene a partir de Miguel, lo que... ¿hay contenedores que están frenados en el puerto, como pasó en aquel momento, o en un comienzo de toda esta historia, o no? Hay algunos contenedores parados del viejo stock de licencias no automáticas no aprobadas en la etapa, en el periodo anterior. ¿Por qué no puede haberlo ahora? Porque para que un contenedor salga de origen, tiene que tener aprobada la declaración jurada. Ahora, también hay muchos vivos, ¿no? Porque me he encontrado con muchos sectores. El tema de la medicina, por ejemplo, me dicen que no hay guantes, ¿no? O el tema de las anestesias, me dice, mira, finalmente te lo venden, pero te lo cobran el triple porque dice que no consiguen, que no entra, que está en el puerto, que lo tiene Juan, que lo tiene Pedro. Entonces, ahí comienza también toda una cuestión que finalmente hace los costos, ¿no? Lo que ocurre justamente es que cada vez que se originan situaciones de trabas, aparece en algún vivo que dice, ante la crisis, la oportunidad. Aprovecho. Esta es la situación. Miguel, gracias por contarnos esto. Por favor, gracias a vos, Néstor. Tema de las importaciones. ¿Qué ocurre con las exportaciones? Tema para después de la pausa. Anticiparse es parte del negocio. En estas fiestas, adelantá la compra de regalos de tu empresa y aprovecha estos beneficios. Amplia variedad de productos, órdenes de compra para Garbarino y Garbarino Viajes e importantes descuentos por volúmenes de compra. Conectate con nuestros ejecutivos de cuentas. Garbarino, garantía de confianza. Para las próximas vacaciones, los hoteles Howard Johnson ofrecen promociones especiales. 0810-122-4656. 0810-122-4656. Howard Johnson makes you feel at home. Néstor Alexing es gerente de Bairexport, se dedican al tema de las exportaciones. Néstor, gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Hablábamos recién de lo que ocurre con las importaciones, con lo que entra al país. ¿Cómo están las exportaciones? Dicen que estamos perdiendo competitividad en algunos sectores. En realidad, para dar un diagnóstico del tema de las exportaciones hay que analizar varios puntos. Uno está referido obviamente al tema del tipo de cambio. El Estado ha tomado una decisión clara respecto del comercio internacional y que tiene que ver con, a como sea, mantener el superávit de la balanza comercial. Para esto tenés dos caminos, o bajar las importaciones o subir las expo. Claro. Subir las expo es complicado porque es un proceso de mediano a largo plazo, por lo tanto definió claramente en bajar las importaciones de una manera drástica. Y acá entra el componente, inclusive hasta lo que había pasado con YPF, que ya quedó en el olvido. Sí, parece viejo. Parece viejo, pero bueno, es un tema que todavía está muy vigente y que tiene que ver justamente con el tema de importación de combustible, que incrementaba notablemente el nivel de las importaciones al margen de lo que se había comentado en el bloque anterior. Pero evidentemente las exportaciones también han caído, bueno, atraso de tipo de cambio, hay una situación incómoda en lo financiero internacional. Argentina no está exento de esta situación internacional y que, bueno, lo que está sucediendo en la zona euro, con la pérdida de posibilidad de acceder a créditos y demás, Argentina esto lo está sintiendo. Y claramente lo que se ve más afectado, en este caso, es
las exportaciones con algún tipo de valor agregado. ¿Qué tiene que ver quizás con esto de las importaciones que nos pueden complementar o por una cuestión de mercado que pierde competitividad? Las dos cosas, porque en realidad vos fijate que cuando lleguemos a fin de año el nivel de las exportaciones van a estar más o menos igual que el año pasado. En los grandes números. En los grandes números, pero más que nada por un efecto precio, más que por un efecto cantidad. Cereales, ¿no? Cereales, soja. Claro. Sí, soja que está manteniendo niveles récord porque bueno, Estados Unidos tiene algunos problemas y demás, y evidentemente esto empuja el precio para arriba. Pero se van a mantener los niveles de exportaciones no por nuevas exportaciones, sino por incremento de Por precios. esos números. Por esos ¿Y qué números. sectores son los más afectados? O sea, ¿quiénes o están exportando menos o están dejando de exportar o pueden tener en el futuro cercano problemas? Y bueno, mira, tenemos algunos indicios en temas de productos alimenticios y también en el sector industrial. Claramente, hoy se nota que al margen de que hay una reducción en los niveles de producción local, también esto se genera en ventas hacia el exterior. Debido a que, bueno, faltan algunos insumos, algunas empresas se quejan que le está faltando algún elemento como poder complementar el producto que necesariamente tienen que exportar, y bueno, y esto es consecuencia de las trabas a las importaciones, que en este caso genera trabas a las exportaciones. También un elemento para no olvidar, el tema de los limitantes que hay respecto a la liquidación de las divisas, que el Estado aplicó 15, 30 días, esto es una locura, es una cosa fuera de todo contexto que hace que evidentemente... ¿Eso se mantiene igual así o cambió? No. Porque en el caso de la minería hicieron algunas modificaciones, En un realidad, par de sectores... en realidad, desde el mismo momento que esto se generó también una ventanilla de consultas donde vos podías llegar a solicitar una ampliación del plazo de la liquidación de las divisas. Y algunas empresas lo han logrado. ¿Quiénes lo lograron? Minería, petróleo, lubricantes y laboratorios medicinales, fundamentalmente. Y algún otro sector de alimentos, no muchos. Son muchos de esos. ¿Cómo estamos con la cuestión vinculada a las economías regionales? Por ejemplo, vino, todo lo que pasó con la aceituna en San Juan, Mendoza, La Rioja, digamos. ¿Esos sectores cómo están? porque ahí tienen un problema adicional que es el tema del dólar, ¿no? Sí, bueno, evidentemente hoy tenemos un retraso cambiario. No creo que sea 4,50 y pico como está ahora, ni que sea 6,50 y pico como está el otro dólar. Yo creo que está por ahí por la mitad. Pero en definitiva los exportadores notan que para vender al exterior están recibiendo menos pesos de lo que deberían de recibir, aparte de que hay evidentemente un proceso inflacionario de costos dentro de la Argentina para la producción. Evidentemente algunos sectores que vos mencionaste, aceitunas y otros más, está íntimamente relacionado con lo que pasa con Brasil. Y Argentina y Brasil han desarrollado y están desarrollando constantemente políticas bilaterales que están por encima inclusive las del Mercosur y que van a dar como fruto que Argentina en el corto plazo va a tener que empezar a liberar drásticamente sus importaciones, por lo menos de Brasil, ¿no? De Brasil, es decir, tenemos problemas que Brasil no nos compra porque no le permitimos vendernos. A ver, que nos vendan. Néstor, claramente Dilma no es Lula. Ni mejor ni peor, es distinta. ¿Es más técnica que política, decís? Es más técnica y se planta ante determinados caprichos de la República Argentina. Te dice, no, está todo bien por un lado, pero por otro lado va y te aplica frenos que no tienen que ver con licencias, sino con trabas burocráticas en las aduanas y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y qué sectores son? Además de la automotriz. Automotriz y alimentos, fundamentalmente. alimentos. Sí, sí, donde Argentina puede llegar a competir en algún sector dentro de la economía brasileña. ¿Y ¿no? eso nos hace muy Brasil dependiente entonces? ¿No hay que buscar nuevos mercados? ¿No hay posibilidades de ganar nuevos mercados? Sí, hay posibilidades. Nosotros de Bairesport siempre manejamos e insistimos el tema de los mercados no tradicionales. De hecho, en pocos días nos estamos yendo a Panamá, un mercado atrayente, con muchas posibilidades de hacer negocios. Pero son cosas que se realizan a mediano y largo plazo. Para esto hay que tener un sostén de una política de Estado y no una política de gobierno, algo que Argentina lamentablemente carece, ¿no? Hablábamos de la crisis en Brasil o de los problemas de Brasil. ¿La crisis europea cómo impacta? Porque además Europa nos compra, quizás no tanto, pero nos compra. Y tenemos a países como España o Italia que salen al mercado con productos similares a los nuestros. Por ejemplo, el sector alimenticio, ¿no? Sí, sí, claramente yo creo que lo que está impactando fuertemente en el caso de la crisis europea, de la zona euro, no es tanto las ventas que formalmente puede hacer la Argentina, sino el espectro del comercio internacional en su conjunto, ¿no? Argentina no puede vender más de lo que ya vende en el mercado europeo por temas que tienen que ver con trabas al acceso a los productos y demás. Pero sí, evidentemente, la salida de determinadas demandantes hace que los precios tiendan a la baja, entonces al tender el precio a la baja, evidentemente, todavía somos menos competitivos en nuestro sector, ¿no?
hay gente que dice, nos quieren comprar y no les vendemos. ¿Pasa eso? ¿Se puede generalizar diciendo eso? En algunos sectores, aunque parezca, digamos, contradictorio, es absolutamente así. Inclusive en algunos sectores donde los precios no solo que son competitivos, sino que dejan un margen de utilidad muy interesante para los potenciales exportadores argentinos que no quieren Y vender. por ejemplo, ¿qué sector? Mira, cuando hablamos de bienes de capital o de valores que tienen o de productos que tienen mayor valor agregado, normalmente estamos hablando de América Central y América Latina como potenciales destinos. Mercado. ¿Sí? Entonces, existen los potenciales exportadores argentinos, enamoramiento con exportar a Estados Unidos, enamoramiento con exportar a Europa, sectores o economías que son muy complejas para ingresar con estos productos de valor agregado. Y el argentino normalmente desprecia los mercados locales. Le queremos vender a los europeos y a los americanos y no. Ahora, Néstor, ¿cómo se entiende que en América Central, en todo el conjunto de los países que tiene América Central, nosotros no llegamos a vender 1.000 millones de dólares por año? Claro. Y además que no tienen alimentos, porque a nivel de alimentos es una región que produce poco comparado quizás, no sé, el nivel económico, pero quizás podríamos ingresar muy bien con este concepto. América Central, yo siempre lo ejemplifico, es una Argentina acostada. Tiene medianamente la cantidad de habitantes que tiene Argentina en su conjunto y un PBI y un hábito de consumo muy habitual o muy parecido al nuestro. Pero bueno, no se trabaja en América Es un mercado que Central, se puede vos usar. decís, vamos a exportar a Panamá, vamos a exportar a Nicaragua y terminan con una cara diciendo, bueno, pero en definitiva... Ahora, eso el Estado debiera impulsarlo también, ¿no? ¿Cómo ves estas salidas de Moreno y su delegación a distintos lugares? Repito un concepto que dije hace 2 minutos. Políticas de gobierno y no políticas de Estado. Son políticas que salen del momento, pero hay que darles continuidad. Angola es un mercado que hay que seguirlo y mucho. Brasil en el sentido nos ha sacado un campo orégano terrible, pero después de 7 años Brasil, hoy por ejemplo hay empresas brasileñas, sin mencionar para no hacerlas publicidad, que manejan el 75 o el 80% de la obra pública de Angola. Que se quedaron con eso. Y se quedan con... Después de 6 años o 7 años de trabajo, Claro. ¿no? Néstor, gracias por contarnos esto, muy amable. No, al contrario. Pausa, la última, enseguida volvemos. Compumundo Corporate presenta la línea más completa de oficina. Equipos con el software que su empresa necesita. Windows 7 Professional, compatible con Tango, Becherman y SIAP. Soporte técnico, actualizaciones y software deducible de impuestos. El negocio de su empresa pasa por Compumundo Corporate. En Apart Hotel Rotuy te estamos esperando para que disfrutes de unas vacaciones únicas. En San Martín de los Andes, Apart Hotel Rotuy, diferente a todo lo que conoces. Daniel Mushnik es un economista, no, es un periodista que sabe de economía, que sigue de economía, que sabe de historia, sabes de varios temas. Daniel, gracias por venir. Gracias a vos. Algunos te confunden con economista, como varios Sí, colegas, sí, pero no. desde hace siglos Sí, me no. confunden como economista y Es soy muy- un periodista dedicado a temas Que económicos. es muy distinto a ser economista. Por supuesto que sí, ¿Eh? por supuesto que no, sí. no digo que sea... No estoy, no, ser de ninguna manera economista, subestimante. claro, no, pero el economista tiene una rigurosidad académica y a veces, digamos, se le escapa la comunicación de todo lo que sabe y entonces esa comunicación sale distorsionada y la gente no entiende Claro. lo que realmente quiere decir. Es como si los médicos explicaran con terminología científica las enfermedades. Daniel, recién escuchábamos sobre las importaciones y sobre las exportaciones. Dos sectores claves de cualquier economía, en estos días aún más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Cómo sigue la economía? Mirá, enseguida vamos a llegar a cómo sigue, pero déjame decirte que esto es producto de una torpeza fantástica por parte del gobierno. El gobierno, habida cuenta de los 26.000 millones de dólares que se escaparon del sistema financiero el año pasado, más la fuga de casi 80.000 millones de dólares en los últimos años, ha empezado dijo que iba a empezar a controlar en qué se iban los dólares. Entonces, tomó dos caminos. Por un lado, el control de importaciones y por el otro lado, el control del dólar. Ahora bien, en cualquier país, ante una situación bélica, ante una situación de desastre, vos podéis controlar las importaciones, cuidar los dólares que hay. Pero esto entra en contradicción con lo que dice el gobierno que tiene. El gobierno dice que tiene 47.000 millones de dólares de reserva. ¿De dónde viene tanta preocupación? Claro.
Conclusión, ¿existen esos 47.000 millones de dólares que el gobierno dice que tiene? Algunos dicen que son papeles. Algunos dicen que son papeles, hay estudios que determinan que las reservas de libre disponibilidad son escasas, son mínimas, pero el hecho es así. Se decide de la noche a la mañana, se decide sin un estudio profundo de las necesidades de la producción nacional. Y queda en manos de 5 personas. Ergo, esto da pie a cualquier ciclo de corrupción, uno más, en la Argentina. Yo no sé si Moreno es corrupto o no es corrupto, pero que esto da pie o le abre la puerta a la corrupción, no te quepa la menor duda. Sí, yo te digo porque que hay empresarios, digamos, con la urgencia de la producción y no tienen el container que necesitaban. Y además no hay una infraestructura industrial poderosa en el país que reemplace a muchos productos de importación. Sí, muchos dicen que te están llamando todos los días a la Secretaría para que la habiliten. Estaba contando una historia de una fábrica de calderas en el sur del Gran Buenos Aires. 1.700 calderas vendidas y no las pueden sacar porque les falta partes que son sí o sí importadas y otras materias primas que comenzaron a sustituirlo acá pero que no tienen calidad, muchas de ellas que venían de Italia. Con lo cual es todo un desafío además no perder ese mercado y esa realidad con 30 personas paradas. Pero perdón, esto deriva en problemática social. Claro. Las fábricas al cerrarse van a empezar a suspender o a echar. Y esto va a derivar en una protesta social importante. ¿El gobierno no se ha dado cuenta de esto antes? Es decir, ¿qué trampa encierra todo esto? ¿A dónde nos lleva esta situación? Nos lleva a una paulatina paralización de la producción industrial. Evidencia, fíjate la estadística, de la caída en la producción industrial ahora en junio. Ahora, julio. Pero el gobierno dice que todo esto tiene mucho que ver con lo que pasa afuera, con la crisis europea. Nada que ver con lo que pasa afuera. Esto es un problema de gestión interna del gobierno. Esto es producto de torpezas de funcionarios de gobierno. El tema de externo, por supuesto que nos va a golpear. Por supuesto que va a tener una trascendencia en el país. Pero hasta ahora los errores cometidos son argentinos. Sí, un poco lo de Brasil que hablábamos recién incluso con... Pero escuchame, estamos peleados con todo el mundo. Estamos peleados con todos aquellos con los cuales comerciamos. Especialmente con Brasil. Sabés muy bien que somos Brasil dependientes. Pero también nos peleamos con México. La gente que tiene Nissan, por ejemplo, un producto, está colgada de la rama porque no encuentra repuestos. Hay todo un dilema se ha creado por esta ruptura de diálogo comercial y diplomático con países claves. Hemos ido a buscarlo al África, a un gobierno dictatorial como Angola, donde el único que pudo hacer negocio fue la salada. El único grupo empresario que ganó en Angola clientes fue el grupo La Salada. Sí, que lograron vender y bastante, dicen, ¿no? Lograron vender y bastante. Y los otros están ahí aguardando en fila si les sale un negocito o no. Ahora, te preguntaba del comienzo, ¿cómo seguimos? ¿Cómo sigue la economía? Se habla que a partir de agosto, de los próximos días, después de pagar estos 2.000 y pico de millones de dólares, se destrabaría un poco, que se permitiría más el tema del dólar. Mirá, ¿lo ves así? Los economistas se dividen entre aquellos que son optimistas, que dicen que la situación va a cambiar, no te dicen por qué, ni con qué elementos, y aquellos que son profundamente negativos. Yo creo que la verdad está en el punto medio, creo que la verdad es gris, ni negra ni blanca, es gris, y que sin duda alguna la problemática no se soluciona de la noche a la mañana. Por lo tanto, en el segundo semestre vamos a tener la misma problemática que en el primer semestre. Y esto no puede cambiar, tampoco, no cambia porque Mandrake viene y decide cambiar. Está dada la estructura, el funcionamiento de la economía de esta manera, es muy difícil ahora retroceder. Ahora, el daño causado es mayúsculo. ¿Qué pasa con el tema de la soja que, logró y tiene un precio como pocos imaginaban a partir de la sequía de Estados Unidos, también por la menor producción de esta región? Sí, nos va a traer más dólares y entonces... Esa es la expectativa de algunos para el segundo semestre. Claro, pero ¿qué te parece a vos? También somos soja dependiente, también dependemos de un cereal, como cuando vino tu abuelito y el mío de Europa. Por favor, ¿a qué jugamos? Queremos un país con una estructura productiva sensata, con valor agregado, con sensatez tecnológica, o queremos simplemente vivir de la soja? ¿Cuál es el juego de la Argentina? ¿Cuál es la política económica del país al respecto?
Sí, no hay una discusión ni siquiera profunda hasta en laboratorios opositores. Exactamente. Si alguien que diga, a ver, Esto no es un tema solamente del gobierno, Sí, es un sí. tema de agenda política entre los partidos políticos. Porque el escenario del mundo es cierto que ha cambiado. Sin duda Estos 10 alguna. años pasó Sin lo que duda nadie alguna. imaginaba que iba Sí. a pasar. ¿Sabes ¿no? cuánto es el comercio, la participación de la Argentina en el comercio mundial? La verdad que no tengo número. 0,3%. Nada. Entonces, hagamos las cosas bien. Si queremos llegar a más, hagamos las cosas bien. ¿Cómo ves el tema del dólar? Se discute mucho cuál es el verdadero valor del dólar. Si son los 6 y pico, los 4 y pico, 5 y algo. No sé cuál es el valor real del dólar, pero que no puede ser menos del 6,5 o 7, no te quepa la menor duda. Hay un atraso considerable del tipo de cambio que está golpeando en las puertas de los funcionarios. Ahora, si el dólar se va a 6 o a 7, Sí. ¿cuánto se van a mover los precios internos? Porque todo el mundo- Muchísimo. De hecho, se ha movido un montón. Hemos tenido discusiones con algunos colegas, periodistas, no periodistas, economistas, no economistas, cuál es el dólar referencia para el productor, para el empresario. El dólar referencia es el mercado paralelo. El mercado negro, blue, celeste, no sé qué color quieren otorgarle ahora. Ahora, el gobierno dice que es el oficial y que es por el único que se rigen los precios. Ningún empresario que conozco se guía por el dólar oficial. Nadie. O sea, que ya remarcaron a 6, decís, promedio. No, hay expectativa para remarcar a 6. Es decir, hay una producción futura que gira en torno de los 6, 7 pesos por dólar. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cómo se hace ese paso si es que hay que darlo? ¿O si es que lo van a dar? Bueno, querido, ¿cómo se hace? Con decisión política. Acá el origen de todos los males es la inflación. El origen de todos los males es el atraso del tipo de cambio. Bueno, fijé que el gobierno férreamente, en vez de ocuparse de declarar derechista a quien hace una crítica por el tema de la inseguridad o reaccionario a quien hable o critique la cosa económica, que se ponga a hacer una tabla rígida de qué inflación debemos tener. Y a cumplir desde el punto de vista fiscal, público, y a cumplir en la vida económica cotidiana. Por último, ¿esto nos tiene que replantear también la relación dentro del Mercosur? ¿Pero qué te parece? ¿El Mercosur existe? No, pregunto porque está cada vez Yo creo que más complicado. el Mercosur está en terapia intensiva. Está en terapia intensiva y esperemos que qué sé yo, que surge una droga mágica que lo haga revivir, porque hasta ahora no asoma una nueva vida para el Mercosur. Daniel, te agradezco como siempre tu tiempo por haber venido. Por favor, gracias a vos. Llegamos al final del encuentro de hoy. Estaremos la próxima semana con más debate industrial. Gracias por elegirnos.